¿Qué es un diodo? Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna, K, a corriente continua, CC, pulsante. Los diodos se clasifican según su tipo, voltaje y capacidad de corriente. Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo, terminal positivo, y un cátodo, terminal negativo. La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica tensión al ánodo positivo. En este gráfico se muestran varias configuraciones de los diodos. Los diodos están disponibles en varias configuraciones. Desde la izquierda, estuche metálico, soporte de montaje, estuche de plástico con correa, estuche de plástico con bisel, estuche de cristal. Cuando un diodo permite un flujo de corriente, tiene polarización directa. Cuando un diodo tiene polarización inversa, actúa como un aislante y no permite que fluya la corriente. Extraño pero cierto, la flecha del símbolo del diodo apunta en sentido opuesto al sentido del flujo de electrones. Razón, los ingenieros concibieron que el símbolo y sus esquemas muestran la corriente que fluye desde el lado positivo, y, de la fuente de voltaje hacia el lado negativo, guión. Es la misma convención que se utiliza para los símbolos de semiconductores que incluyen flechas. La flecha apunta en la dirección permitida del flujo convencional y contra la dirección permitida del flujo de electrones. El modo de prueba de diodos de un multímetro digital produce un pequeño voltaje entre las puntas de prueba suficiente para aplicar polarización directa a la juntura de un diodo. La caída de tensión normal es de 0.5 voltios a 0.8 voltios. La resistencia de un diodo en buen estado con polarización directa debe variar de 1000 ohmios a 10 ohmios. Cuando se aplica polarización inversa, la pantalla de un DMM muestra OL, que indica resistencia muy alta. Se asignan capacidades de corriente a los diodos. Si se supera la capacidad y el diodo falla, puede producirse un cortocircuito y A, permitir que la corriente fluya en ambos sentidos o B, interrumpir el flujo de corriente en los dos sentidos. Entonces recordemos que el símbolo del diodo. En electricidad y electrónica utilizamos muy a menudo los símbolos esquemáticos para representar los diferentes dispositivos que se emplean en los circuitos. Veamos el símbolo del diodo y su aspecto físico. El ánodo o terminal positivo corresponde al semiconductor de tipo P. Y el cátodo o terminal negativo corresponde al terminal de tipo N. Físicamente al diodo se le pinta una raya de color blanco, plata o negro para que podamos reconocer el cátodo o terminal negativo. El símbolo del diodo es parecido a una flecha indicando el sentido convencional de la corriente de ánodo a cátodo. El sentido real de circulación de los electrones en el diodo es contrario, de cátodo a ánodo. Polarizar en electricidad y electrónica significa colocar tensión eléctrica o voltaje a un dispositivo. Entonces, si colocamos tensión a un diodo, por ejemplo el voltaje de una pila o batería eléctrica, podemos obtener dos tipos de polarización del diodo. Polarización directa. En la imagen vemos un circuito eléctrico con una batería de 9 VDC como fuente de energía eléctrica, una bombilla como carga eléctrica y un diodo que hará las veces de interruptor o elemento de control. Los conductores eléctricos completan el circuito. Polarización directa. La tensión positiva de la batería está colocada en el ánodo del diodo, que es el semiconductor de tipo P, y la tensión negativa está en el cátodo del mismo a través de la bombilla. Características. La polarización directa refuerza el flujo de electrones que producirán la conducción a través del diodo. El diodo producirá una caída de tensión equivalente a su barrera de potencial. En el ejemplo son 0.7 VDC. El diodo con polarización directa se comporta como un interruptor cerrado. La carga eléctrica del circuito tomará el resto de la tensión de la fuente. La bombilla es de 9 VDC, pero solo le llegarán 8.3 VDC. Polarización inversa. La tensión positiva de la batería está colocada en el cátodo del diodo, que es el semiconductor de tipo N, y la tensión negativa está en el ánodo del mismo a través de la bombilla. Polarización inversa. Características. La polarización inversa refuerza el campo eléctrico que se produce en la unión p-n del diodo y evitará completamente la recombinación de los huecos y los electrones, impidiendo la circulación de corriente en el circuito eléctrico. El diodo tendrá toda la tensión de la fuente de energía. En el ejemplo son 9 VDC.
El diodo con polarización inversa se comporta como un interruptor abierto. La carga eléctrica del circuito no tomará tensión de la fuente. La bombilla que es de 9 VDC, al tener 0 VDC no iluminará. Dos de los diodos más utilizados en electrónica son el 1N4004 y el 1N4007. Comparemos sus características principales según su hoja de datos técnica, datasheet. Ambos diodos son prácticamente iguales, solo difieren en una característica. Tipo de diodo. Ambos son de propósito general. Voltaje pico inverso repetitivo, PRRV por sus siglas en inglés. Hace referencia a la máxima tensión de pico inversa que podemos aplicar al diodo sin que entre en la zona de conducción inversa por avalancha. En este parámetro el diodo 1N4007 es superior. Corriente directa rectificada promedio, ARFC por sus siglas en inglés. Es la intensidad de corriente que dejará fluir el diodo en polarización directa. Tensión directa. Es el voltaje aproximado que tomará el diodo antes de conducir para romper la barrera de potencial. Hay que tener en cuenta esta tensión ya que se restará de la señal de entrada, el resto pasará a la carga eléctrica. Corriente inversa nominal. Recuerda que el diodo con polarización inversa solo permite el paso de pocos electrones, en este caso solo 50 A. Capacitancia total. En polarización inversa los diodos presentan una capacitancia muy pequeña que puede ser aprovechada en algunos circuitos. Para estos diodos es de 15 picofaradios. Cuando se trabaja con señales de alta frecuencia es importante que los diodos estén diseñados para tal fin. Los diodos 1N4004 y 1N4007 no son para altas frecuencias. Ahora, veamos un diodo LED cómo funciona en un circuito. Este circuito también contiene una batería de 5 voltios, un interruptor, una resistencia de 100 ohmios y el diodo LED. Como podrá observar, los electrones pasan del ánodo al cátodo del diodo. Por último veamos algunas imágenes donde usted se encontrará con los diodos. Hemos llegado al final de este vídeo. Esperamos que le haya agradado el contenido. Gracias y saludos.